Excelente día, followers de Decodifícate MC. La realidad es que el día de hoy es muy especial para mí porque nos vestimos de manteles largos. Tenemos a mi sensei desde hace 13 años, el gran José Miguel Flores. ¿Cómo estás, José Miguel? Pues muy contento de estar aquí y muchas gracias por la invitación A y ti por muy aceptar. emocionado y muy emocionado. Gracias, igual a ti, gracias por aceptar la invitación. Y José Miguel, ¿nos puedes contar un poquito sobre ti? Pues mira, la historia es larga. Yo soy de formación, yo estudié Derecho. Yo soy de formación, me titulé como abogado Ajá, y trabajé en despachos financieros mucho tiempo. Estuve en finanzas, llegué a ser el abogado internacional de la Bolsa de Valores. ok. Entonces vivía en mundos muy diferentes, pero no, yo no vivía contento. Yo era una persona horrible. Yo estaba enojado, tenía Ujú. gastritis, tenía colitis y pensé que el mundo era así. Y bueno, y de repente me gané muchísimo dinero, pero muchísimo dinero haciendo transacciones en las bolsas de Europa y lo perdí y entonces caí en una depresión terrible. Ok, Y mi hermana me manda a hacer una constelación familiar. ok. Entonces yo como abogado, con esta formación de abogado, esta cuadratura de pensamiento, esta rigidez, pues llego a la constelación con todos los signos del zodíaco de la familia, pues yo quería estar bien, dije Sí. constelaciones, zodiacos, yo no sabía, Ajá. y me topo con un mundo totalmente desconocido, con el mundo de las terapias, de las emociones, y ahí empieza una transformación. Mi primera constelación es un parteaguas en mi vida y de Sí. ahí dejé de ejercer como abogado. 3 días después dejé de ejercer como abogado y empiezo a estudiar constelaciones. Luego, me gustó mucho todo esto que seguí estudiando y tengo varias maestrías. Estudié biodecodificación neuroemocional, estudié psicocorporal sistémico, conciencia de prosperidad, sentido de vida y muerte, configuraciones organizacionales, configuraciones estructurales, y todo eso me ha servido para entender cómo las emociones nos impactan en todas las decisiones que tomamos día a día. Eso, fíjense la importancia y eso, el lineamiento que hemos seguido en Decodifícate, la importancia de que las personas con las cuales buscamos este tipo de apoyos emocionales tengan certificados. Y tú estás certificado directamente con Bergelinger, ¿verdad? Sí, por el Instituto Landshut de Alemania, Ok. cuando todavía, antes de que fuera universidad, con Bert Hellinger, hace muchos años, estudié, todos mis estudios los hice en Sowelu, y Instituto de Estudios Superiores Sowelu. Y bueno, pues ya tengo veintitantos, ya voy para 25 años trabajando constelaciones y todo esto. Ok, en la manera personal, si alguien en quien confío cuando me constela, y ha sido mi único constelador, ha sido José Miguel. La verdad es que, como lo acabas de comentar, constelar la primera vez, a mí me sonó como estrellitas, dije constelaciones, pero finalmente cuando lo tomé contigo y que yo he hecho mis cuentas, he constelado contigo como 20 veces, Ok. me has constelado prosperidad, pareja, lutos, también me acuerdo muy bien de eso, de todo me ha constelado. Y sí, sí, como lo comentas, es un parteaguas, una constelación finalmente es algo como algo mágico, ¿no? Y sí te cambia. Me acuerdo muy bien que comentas que una constelación equivale a 100 horas de terapia. Sí, eso es lo que mencionaba Bert Hellinger, ¿no? O sea Ujú. que, ahora quiero aquí como aclarar este punto. Las constelaciones familiares no son terapia como tal, es un Ujú. método. Un método. Es un método, es una herramienta terapéutica que ayuda mucho. Entonces, si están en terapia, ayuda mucho a adelantar. Una Ok. constelación te puede llevar a iniciar una terapia, o simplemente una constelación puedes descubrir muchas cosas porque no todas las personas necesitan terapia. Ujú. Entonces sí, aclarar esto porque dicen, voy a una terapia de constelaciones. No, 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 es un taller, es un método, Método. Ok. es una herramienta terapéutica donde se aprende mucho. Y aquí podemos ver, las constelaciones tienen que ver con lo sistémico, con lo transgeneracional, con los abuelos, los padres, los bisabuelos. Y algo bien interesante que yo les explico es todo es emocional. Tu cuerpo es Sí, emocional. La pareja definitivamente. es emocional, las Sí. finanzas son emocionales, la salud es emocional. Y lo que menos desconocemos, lo que más desconocemos son las emociones.
Entonces, si no conocemos cómo funcionamos, pues ¿cómo nos vamos a entender? Y finalmente no estamos acostumbrados a cómo gestionar las emociones, ¿no? Porque pensamos que una emoción es mala y no necesariamente es mala. Hay que saber gestionarla. Sí, yo lo que he aprendido con las constelaciones es que no hay nada bueno ni malo. Las cosas Ujú, simplemente suceden. sí. Y también no sabemos hablar de emociones porque no nos enseñan. Y desde chiquitos, ¿qué pasa cuando somos chiquitos? Nos enojamos o hacemos un berrinche y nos dicen, vete a tu recámara y cuando se te Nos pase, castigan. regresas. Sí, Entonces, ¿qué aprende esta cabecita loca del niño? Ay, si muestro mis emociones, molesto a los adultos. Entonces vamos reprimiendo las emociones, ¿no? Y las desconocemos. Mis padres a su vez las desconocen, mis abuelos las desconocían. Y bueno, pues vivimos en un cochinero emocional que nadie claro, entiende qué les pasa. claro. Ahora, el tema de este programa, como ya lo vieron en mis redes sociales, es cómo las lealtades invisibles en el clan nos van a afectar precisamente gestionar o no las emociones. Primero, ¿qué es una lealtad invisible en el clan, José Miguel? Una lealtad invisible es hacer lo que nos enseñaron a hacer. Ok. Porque aquí, bueno, me voy a hacer un pasito para atrás. Lo que más mueve a cualquier ser humano de cualquier parte del mundo son tres principios. La pertenencia, Ujú, el orden y la jerarquía y el equilibrio entre el dar y el recibir. Y en la pertenencia hacemos lo que hace la familia. No cuestionamos si es adecuado o no es adecuado. Y de ahí vienen las lealtades invisibles, porque puedo venir de una familia violenta, entonces yo veo la violencia como algo adecuado, como algo familiar, y entonces lo hago sin cuestionarme o las enfermedades, o el mal humor, o de todo lo que hacemos, lo hacemos desde esta lealtad al al sistema, sistema. porque lo que hay detrás es, si no hago lo que me enseñaron a hacer, me van a dejar de querer. Y eso desde lo más profundo de nuestro inconsciente, el que me dejen de querer, nos da miedo. Claro, sí, sí es cierto. Y desde el punto de vista de la biodescodificación, ¿cómo se manejan este tipo de lealtades o cómo las puedes gestionar? Pues mira, en biodecodificación a mí me encanta porque ya está muy explorado todas las emociones y la relación o la correlación o la influencia que tiene la emoción en partes del cuerpo, en los órganos, en el cuerpo, en los dientes, en los dedos de la mano, todo tiene un significado. Y cualquier emoción no expresada se manifiesta como síntoma a través del cuerpo que termina siendo una enfermedad. Entonces, al no expresar algo que también desconozco, Ujú. entonces se va a manifestar por el cuerpo y no entendemos qué nos pasa. Y muchas veces nos vamos hacia la medicina, que no está nada mal, pero mientras no encuentre el detonante emocional, entonces voy a tardar tal vez en recuperar el bienestar, porque no nos enfermamos. O sea, simplemente yo digo, vivimos confundidos con nuestras emociones. Exactamente. Quiero platicar una anécdota. Recordamos el famoso temblor del 2017. Yo recuerdo muy bien que en esa época yo estaba desde el 2016 sufriendo del síndrome del túnel carpiano. Vino una agudización, viene el temblor y precisamente voy a constelar, no me acuerdo que fui a constelar con José Miguel, pero recuerdo muy bien en esa ocasión que me pregunta José Miguel, ¿y cómo está tu mano o algo así? Le dije, pues sí, tengo creo que iba con vendaje, ya me acordé, iba con un vendaje y me preguntó, ¿qué es lo que pasó con tu mano? Entonces yo traía estas vendas terapéuticas y yo estaba sufriendo en ese momento, llevaba muchos años de sufrir el síndrome del túnel carpiano, me acuerdo muy bien. Saca su diccionario José Miguel y me dice, esto significa el túnel carpiano y me parece que era invalidación, algo pasó. Precisamente yo en ese momento, en uno de los trabajos que me encontraba en ese tiempo, pues yo me sentía invalidada, ¿no? Yo no me sentía valorada, Reconocida. reconocida, hasta que salgo del trabajo, eso ya hace año y medio, y el síndrome ya no tuve necesidad. Y me acuerdo que muy bien me dijo, es que desde la biodescodificación, esto significa ese síndrome. Y ahí fue cuando empezó la espinita de mi parte y ahorita pues ya el recorrido que llevo, le comentaba hace unos instantes a José Miguel, que yo me estoy dedicando a decodificar dientes y qué es lo que significa un diente y que es un mundo en verdad
a mí me ha impresionado y y a los pacientes a los que ha ayudado a decodificar sus dientes, las coincidencias que hay entre los dientes, el estado de los dientes, ya sea desde un punto de vista de caries, de restauración, o incluso cuando no tienen el diente, qué significa en su vida actualmente. Entonces, y reitero, la decodificación en este caso dental no va a resolver el problema. ¿Qué sigue después de esto? Un proceso como en este tipo las constelaciones para poder resolver ese tipo de padecimientos porque, curiosamente, los padecimientos dentales, por ejemplo, las muelas del juicio, las 4 muelas, tienen una relación directamente, cada una de las muelas significa un abuelo, ya sea paterno o materno. Entonces es cuando yo los mando a constelar o a un proceso de terapia ya con sus psicólogos, con sus terapeutas, etcétera. Sí, y es el desconocer nuestra historia, Ujú. ¿cómo se llama? No implica que estemos exentos Vivirla, ¿no? de vivirla, de compensar, Sí. de reparar, porque todos, como yo les digo, estamos muy raspados. Sí. Todos venimos aquí a reparar, a compensar cosas no resueltas de la familia, injusticias, secretos, enfermedades, despojos, abandonos, pero no lo sabemos. Entonces luchamos y no nos va bien hasta que encontramos esos detonantes emocionales, esas huecos en la historia familiar. Y en este caso, bueno, pues los dientes, o sea, cada diente tiene ahí una implicación sistémica, Sí. que el encontrar ese pendiente, resolverlo con este ancestro, va a hacer que mi sanación, mi curación sea más rápida, ¿no? Y con eso que me preguntabas de la lealtad invisible, tengo un ejemplo que me encanta, Sí. que es como Adelante. muy visual. Yo les digo, por ejemplo, si su bisabuela tenía cara de Virgen Dolorosa de Semana Santa, la Sí. abuela tenía cara de Virgen Dolorosa Y de se Semana llamaba Santa, María Auxilio, ¿no? María Auxiliadora. Sí. Y luego viene la abuela que se llama Esperanza, ¿no? Y luego viene mamá que también tiene cara de Virgen Dolorosa de Semana Santa, de estas mujeres que sufren y sufren y sufren, que también hay toda una historia detrás de esto, ¿no? Entonces, yo no tengo derecho, yo no tengo permiso Ujú. de disfrutar de mi vida, porque soy desleal, traiciono a mis mujeres, Ujú. soy mal hijo, y nadie se va a permitir que nos digan que somos malos hijos, malas hijas. Entonces, desde ahí viene esta lealtad invisible y que luchamos y cuesta mucho trabajo hacer algo diferente, ¿no? Igual con los hombres, ¿no? El bisabuelo se fue, el abuelo se fue, mi papá se fue, luego entonces yo no tengo permiso de comprometerme o quedarme en la pareja por esta lealtad invisible, porque si me quedo en la pareja o me comprometo de una manera diferente, estoy traicionando a los hombres y es una traición, una deslealtad, ser mal hijo. Entonces, ¿tú opinarías que esta cuestión de la genealogía desde los nombres sí es importante? ¿O Eh, qué tanto influye también? Uy, los nombres Ujú. tienen una carga familiar impresionante. Generalmente los nombres se ponen para traer un excluido, para resolver Mm. un pendiente, o también he visto muchos casos en donde el bisabuelo, el abuelo fueron de esas personalidades tan grandes, lograron tener una vida maravillosa, lograron muchas cosas, y entonces les pone el nombre, entonces ya se te echa una carga que por lo menos tienes que hacerlo igual que el bisabuelo. Sí. Las condiciones sociales, económicas, familiares, mundiales ya no son las mismas y entonces te cuesta mucho trabajo salir adelante, vives agobiado, vives en ansiedad, vives en angustia porque no estás logrando lo que el bisabuelo, lo que el tatarabuelo Ujú. tenemos cargas muy pesadas, ¿no? Entonces el nombre es importantísimo. Y también ver quién se perdió en la familia, porque luego, por ejemplo, yo cuando estudié eso de los nombres también, yo soy José de quinta y Miguel de tercera. Ok. Soy José Miguel, ¿no? Del lado de mi papá, Y son nombres totalmente religiosos, ¿no? además de nombres Sí. de Yo estoy religiosos, igual, ¿eh? Yo estoy igual, además sí. de nombres religiosos, José de quinta, imagínate, y Miguel de tercera. Entonces, investigar quién se perdió o por qué la carga de qué José es el que marcó a la familia, ¿no? Y Sí. cuál fue ese situación tan, ¿cómo se llama? Tan difícil que se vivió para que quedara ahí, marcado este nombre, José ¿no? Miguel.
yo recuerdo en alguna ocasión, porque José Miguel realiza constelaciones, o sea, particulares, es para una persona, Individuales, individuales individuales, o sesiones. grupales. Ujú. Y en una ocasión yo me uní a uno de estos grupos de constelación grupales y yo ayudé a constelar a una familia de mujeres que venían, que perdían parejas y jóvenes. Entonces me acuerdo que la persona que fue a constelar me pidió que si yo podía ayudarla a constelar a la nieta. Y les voy a comentar algo, y recuerdo muy bien lo que dices. Aunque tú no consteles, pero ayudas a constelar, y en esos grupos constelas. Finalmente yo me di, creo que nunca te lo comenté, al estar ayudando yo a constelar a la nieta de esa pues clan de mujeres que habían perdido a los esposos jóvenes, yo me di cuenta que yo traía una constelación del lado de mi papá, porque tía María del Carmen, abuela María del Carmen, y las dos habían fallecido jóvenes, un poquito antes de los 50, después de los 52 años. Fue cuando yo me di cuenta. Entonces yo espero ya estar en otro lado, porque yo ahí me di cuenta. Y fue impresionante la sensación de estar yo parada y ahí. ¿Por qué pasan esas? Por ejemplo, esta sensación que yo tuve de estar yo ayudando y darme cuenta yo de eso. ¿Qué pasa ahí? Bueno, participamos, en realidad no ayudamos, participamos y Sí, lo que siempre decía Hellinger, que me encanta, es el lugar determina las emociones, el ok. lugar en la familia determina las emociones. Si soy el primer hijo, si soy el segundo hijo, el tercero, el cuarto, si soy un excluido, todo eso determina las emociones. Entonces, parte de lo que, entre comillas, vamos a llamar magia de las constelaciones, que no hay ninguna magia, hay Ujú, mucho detrás. Cuando tú pasas a representar a una persona, ujú, por sincronía, por campo mórfico, por muchas razones, sientes lo que esta persona está sintiendo y es un gran aprendizaje porque sale mucha información, también tiene que ver con tu historia y resonamos con la historia de las personas con las que estamos participando, ¿no? ok. Entonces, el aprendizaje es circular, es radial, es para todos y el crecimiento es muy grande. Ahora, muchas veces me dicen, ay, pero yo no he vivido algo así. Le digo, no, pero a lo mejor ya hiciste un simulacro y cuando vivas algo así ya vas a tener más herramientas para resolver esa situación. Claro, sí, pero porque sí, exacto, es así como de, dije, ¿en qué momento yo ahí y viéndome yo? O sea, yo me di cuenta y ahí fue donde dije, tres Cármenes, y bueno, hay más Cármenes de mi familia, no nada más yo ni ellas, pero sí me di cuenta de eso. Ahora, José Miguel, desde tu punto de vista ya, yo he estado viendo esta parte de los talleres que estás haciendo, de las emociones y las finanzas. ¿Qué pasa con ese tema? Te cuento un poquito. Con esta formación que tengo de abogado y todo mi historial que tuve Financiero. financiero, lo dejé después de la constelación que tuve, dejé de ejercer como abogado, me dedico a lo de las constelaciones y todo esto, y la vida me regresa al mundo financiero. Ujú. Ahora trabajo en una empresa que da capacitaciones en finanzas personales, da un master coach en finanzas personales, y de ahí yo me encargo del lado emocional de las finanzas, el dinero y las inversiones. Porque es una mirada nueva, sistémica, que es muy nuevo para todos, ¿no? O sea, y Sí, si no son actuarios o contadores, entonces están peleados con los números. Pero los números son vitales. Pero detrás del dinero, de los números, hay una carga familiar inmensa. Yo siempre les digo, ¿qué significa el dinero para tu familia? Si ujú, no sabes lo que significa el dinero para tu familia, no vas a salir adelante. Porque para todas las familias el dinero tiene una carga o un significado muy diferente diferente. que pesa, ¿no? Por ejemplo, en algunas familias significa seguridad, en otras poder, en otras estatus, en otras control, en otras vergüenza, en otras... Y así, entonces, por ejemplo, hay familias que generan muchos recursos y Ujú. no los gastan. Y dices, bueno, y hasta entra el juicio, ¿no? Ay, tiene tanto dinero y no lo No disfruta, seas ¿qué le codo. pasa? No sea codo, que no sé qué, y compra lo Qué más barato. avaro, ¿no? Sí. Y lo que sucede es que Ujú. en su familia representa seguridad. Entonces gastar 10 pesos, 100 pesos, 1 millón de pesos o 2 millones de pesos, no está gastando dinero, está gastando su seguridad.
Ah, ok. Entonces, esa emoción está detrás, había que trabajarlo para que pueda disfrutar los recursos, ¿no? Sí. Y así sucesivamente, tanto el dinero como las deudas también tienen una carga familiar, ¿no? Porque también las deudas muchas veces son por lealtad familiar, ¿no? También tienen un significado sistémico, emocional las deudas, y existen este concepto que cuando lo descubro me parece sensacional, las deudas emocionales. Hay muchas deudas emocionales, que todos tenemos deudas emocionales, y tarde o temprano se pagan económicamente. ¿Esas deudas están también relacionadas con esta parte de lealtad familiar? ¿O no? Es con lo Con lo sistémico. sistémico. Ok. Habrá unas que sí sean de lealtad familiar, pero hay otras que tienen que ver con lo sistémico. Ok. Entonces, primero es el descubrir si tienes una deuda emocional. Por ejemplo, llega alguien, oye, el dinero no me alcanza, gano mucho y se me va el dinero, lo Ujú. pierdo, ¿qué pasa, no? Y Sí. luego no, hay muchas historias que nos vendemos como muy lindas hay muchas creencias todos son creencias en esta vida, absolutamente Sí. todos son creencias Sí. emocionales, negativas o positivas, ¿no? Entonces, de repente, no me alcanza el dinero, ¿qué pasa? O, por ejemplo, ay, no se casó X de la familia, ¿no? Pero ayuda a la hermana y ayuda a los sobrinos, le paga la universidad a los sobrinos y le ayuda a la A los hermana, viajes. a los viajes y todo eso, y es la hermana consentida, el hermano consentido, y lo ven así como algo, pues generoso, como algo así, pero lo que no estamos viendo, lo que no nos han enseñado a ver, Ujú. es que está pagando una deuda emocional. Ok. O sea, no se casó. No se casó, o tal vez se casó y Ujú. está pagando una deuda emocional. Ok. Y dicen, bueno, ¿cómo, no? O sea, pues gana mucho, sí, sí gana mucho, pero es su dinero y aunque lo gane, es de, ¿Porque se siente culpable de ganar ese dinero? ¿O no, qué no puede se pasar? siente culpable de ese dinero, se siente, tiene una deuda emocional. Y para que entiendan un ejemplo, por decir Ajá. algo, Sí. hay una familia y son 5 hermanos, ¿no? Sí. Y el tercero, hombre o mujer, lo que sea, es el guapito, el simpático, el inteligente. A la familia le va más o menos, entonces los papás, por ser el guapo, el consentido, el inteligente, le pagan la universidad, a los otros hermanos no les pagan la universidad. Entonces, le pagan estudios, por ir a la universidad le dan para ropa, Su coche, tal vez su coche, o tal vez los compañeros viajan y le pagan el viaje con los compañeros. Entonces recibe mucho de la familia. Entonces inconscientemente cree que tomó mucho de la familia, que tomó algo que le correspondía también a sus hermanos. Entonces tengo que pagar eso que tomé de más, ok. y entonces voy a ayudar a mis sobrinos, voy a ayudar a mis hermanos, voy a ayudar a mis padres, haciéndoles su casa, pagándoles, y está pagando una deuda emocional que ni siquiera está consciente, que ni siquiera sabe, que no le corresponde, Ok. y ahí vienen las pérdidas económicas, ¿no? Ujú. Qué interesante todo esto. Es que yo tengo sí conozco un caso similar. Entonces ya estoy entendiendo, me estás constelando, ¿no? ¿Es cierto? Constelación en vivo. Acabo de ver un caso, acabo de trabajar un caso que me llamó mucho la atención y me impresionó mucho el descubrirlo. Sí, Viene una mujer muy mona, con mucho sobrepeso y quería trabajar el sobrepeso, ¿no? O sí. sea, ya lo había dietas, corría todos los días no sé cuántos kilómetros, y lo que salió es su abuela, la mamá de su papá, muere cuando el papá es muy chico, Ah, ok. creo que a los 7 años. Sí. La hermana de la abuela, o sea, la tía abuela, se hace cargo del papá. Ujú. Ella no se casa, está muy contenta, con todo el amor familiar y todo, porque pues, sí existe el amor, pero a veces, ahorita entramos en ese tema del amor inmaduro y el amor maduro. Ella se hace cargo del papá, lo hace crecer y el papá finalmente crece bien, se casa. Muere la mamá de ella también en lealtad o en repetición de patrón o en Ok. esta de historia. Ella se queda sin mamá, también muy chica. Ella es compañera del papá. El papá consigue una pareja y ella se queda a vivir con la tía. Ok. Y entonces decía, es que ya no soporta a mi tía, he vivido toda la vida a mi tía, todo mi dinero es para mi tía, vivo por mi tía, hago por mi tía, y ella estaba pagando la deuda emocional de su papá, de que la tía abuela o la hermana de la mamá se hizo cargo de De él. él. Entonces ella asumió esa deuda de su padre y ella estaba pagando
por el papá. Ok. Entonces, eso es una lealtad invisible, ¿cómo? Es una deuda, Deuda emocional. una deuda emocional, ¿no? Sistémica, que el papá se sentía, pues sí, o sea, comprometido con la tía, pero el papá era agradecido y él lo resolvió bien, pero La hija, ¿no? la hija que se hizo cargo de esta deuda del padre hacia la tía abuela. Wow. Entonces es importante checar la historia familiar, definitivamente, Es ¿no? importante checar la historia familiar y qué es lo que hacemos, ¿no? O Ujú. sea, porque estamos tan enredados familiarmente, Sí. no somos libres de hacer casi nada. Yo les digo, la única libertad que tenemos es Ujú. decidir si prendemos o apagamos el celular. Porque todo lo demás Cierto. está determinado por la historia que hemos vivido, Ujú. por las lealtades, por los pendientes. Entonces, y luego muchas veces, y esto me encanta, ¿no? ¿Qué dice la lógica? La lógica dice, si funciona, no lo arregles, Déjalo como está. déjalo como está. Sí, Pero muchas veces el que esté funcionando no quiere decir que sea lo más adecuado. claro. Porque, pues ha funcionado, pero no estoy creciendo como persona, no me estoy realizando como persona, porque me tocan tantos, tantos casos de niños de estos niños o parentalizados o niños inocentes Ujú. que no han crecido porque no pueden dejar a sus padres, ¿no? No logran transitar del amor inmaduro al amor maduro. Y entonces, pero les funciona y la familia vive bien y están ahí todo el tiempo con los papás y les hablan diario a los papás y están al pendiente de los papás y la vida de sus papás y papito, papito, mamita, mamita y les dan su dinero y son cajeros automáticos de los padres y todo Ujú. eso y funciona, ¿no? Y parece una familia bonita y feliz, pero lo que no han visto es que los hijos no han transitado de este amor inmaduro al amor maduro para crecer como personas, ¿no? Y realmente poder encontrar una pareja, ¿no? Que también les aguante todo eso, ¿no? Y encontrar una pareja que les aguante todo eso, o se encuentran medias parejas de 8 Ujú, pesos, ¿no? ujú. O sea, o tienen 800 parejas y su gelatina no cuaja en ningún refrigerador. ¿Por qué? Buena Porque si me analogía. comprometo, entonces tengo que dejar a mis padres, entonces soy mal hijo, entonces, y tengo que hacer mi vida, entonces, tengo una pareja y tengo otra y no me funciona, pero mientras estoy acá, en este amor inmaduro, todavía en el seno familiar, y funciona y se ve bien, ¿no? Pero Ujú, no nos cuestionamos si lo que vivimos es realmente lo que queremos vivir. claro. José Miguel, ¿y qué pasa con esos miembros de la familia llamadas ovejas negras? Las ovejas negras, me encantan las ovejas negras. A ver, platícanos. Mira, la oveja negra es en las familias. O cómo sistémicamente se le llama la oveja negra. A- a- Porque es lo a- que conocemos. Eres la oveja negra de la familia. ¿Qué significa desde el punto de vista sistémico? a eso iba, ¿no? Sí. En las familias pues, hay varios hijos y siempre hay uno que es el atoso, el rebelde, el drogadito, el alcohólico, el que le va mal. Y yo le Ujú. llamo que es el hijo síntoma. Ok. Es el síntoma de la familia. Es el que viene con una bandera de que lo que estamos haciendo ya no funciona. O ya esas creencias eran de los bisabuelos, ya estamos en otra época, ya no Ujú, funciona. Entonces la oveja negra trae conciencia a la familia, trae esta semilla de cambio, trae hacer cosas diferentes, pero como confronta las creencias, como confronta a la familia, como hace algo que la familia no está acostumbrada, la familia se asusta, se pone ansiosa, ujú. entonces se les llama las ovejas negras, ¿no? Porque no están haciendo lo que se les dijo que teníamos que hacer O que estaba bien para esa familia. o que estaba bien para la familia. Ahora, lo que yo se los explico de esta manera. Todos llegamos a un sistema cuando nacemos, sea el sistema que sea violento, sea de carencia, sea de enfermedades, sea como sea, ¿no? Y lo esperado es que tú hagas lo que ese sistema te dice que hagas. Mientras tú Efectivamente. haces lo que el sistema, la familia, tus padres te piden, eres buen hijo, Ujú. vives en la inocencia. Y entre más inocente, más cerca de tus padres estás. Ok. Pero esa inocencia no te deja crecer como persona. Ok. Entonces, para crecer como persona, hay que, entre comillas, dejar a los padres.
Yo siempre les digo, les voy a dar la llave de oro, se las dejo en el piso porque yo no se las doy, la toma el que la quiere tomar. Es muy fácil crecer como persona, pero el precio es muy caro. ¿Cuál es ese precio y cuál es crecer como persona? Simplemente dejar de ser importante para los padres.